Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de los miedos. ¿Cómo podemos hacer para trascenderlos? O sea, para ir más allá de ellos, para actuar independientemente de que tengamos miedo. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Y de qué forma repercuten en nuestra vida, verdad? ¿Cómo hacemos para pasarlos y poder conseguir nuestras metas? Te sugiero que tengas un lapicerito, algo con que tomar nota, por ahí una libretita, para que tomes nota de las cosas que consideras que más se aplican a tu vida. De mi lado aquí tengo mis notas también, para que no se me olvide decirte nada importante. Tengo un poquitito de agua, para que no se me seque la garganta. Y vamos a empezar diciendo que los miedos es lo que nos separa de nuestra meta y de nuestra felicidad. ¿Por qué de nuestras metas y nuestra felicidad? Bueno, porque muchas veces dejamos de hacer cosas que queremos, que deseamos tener, que deseamos hacer y no las hacemos por miedo. Hace poco hice una encuesta muy interesante en mis redes sociales, no sé si te habrá llegado por ahí, donde preguntaba que si tú en algún momento has dejado de hacer algo por miedo, algo que tú considerabas importante. Pues te cuento que un 75% de la gente me dijo que sí, que había dejado de hacer cosas por miedo, mientras que un 25% me dijo que no. Entonces me parece muy interesante, definitivamente es algo que nos afecta en nuestro diario vivir y tenemos que ver cómo podemos enfrentarlo y pasarlo y vivir con eso y gestionarlo, como digo yo, de la forma correcta. Te decía, si tú por ejemplo quieres ser doctor y te pones a pensar, ay no, es que qué miedo, porque es que esa carrera es muy larga. ¿Y si no doy la talla? ¿Y si a los demás les va mejor que a mí? ¿Y si me empiezo a sentir mal de tanto estudiar y tanto trasnochar? Y sí, y sí, y sí. Y al final ni siquiera intentas ser doctor. Nunca llegarás a saber que fue ni siquiera intentarlo. Otro ejemplo. ¿Quieres volverte una mujer fit, de gimnasio, fuerte, que se te tonifiquen los músculos para sentirte mejor? Pero ¿y si ya estoy muy vieja para eso? ¿Y si voy al gimnasio y la gente se ríe de cómo me veo con la licra? ¿Y si todas son más bonitas que yo? ¿Y si nunca me llego a adelgazar? Y sí, y sí, y sí. Y al final no lo hacemos y no, ni siquiera fuimos el primer día al gimnasio. Entonces, esos son ejemplos que nos dejan claro lo que yo te estaba diciendo. Muchas veces los miedos se interponen entre nosotros y nuestra felicidad o entre nosotros y nuestras metas. Definitivamente las cosas no ocurren solas, ¿verdad? Siempre que queramos que haya algún cambio en nuestra vida, tenemos que actuar de alguna forma. La estrategia de quedarnos esperando a que los cambios nos vengan del cielo, a que el trabajo que queremos llegue, a que la profesión que queremos llegue, a que aquel negocio que queremos poner llegue por sí solo, eso no va a pasar. Entonces es muy importante que aprendamos a tomar acción y a entender que los miedos siempre van a estar allí cada vez que haya una situación nueva, un obstáculo, pero que perfectamente podemos gestionarlos y seguir avanzando independientemente de ellos. Bueno, de mi parte, te quiero contar que soy una experta en miedos y por eso me atrevo a dar esta pequeña charla. Te voy a contar. Primero, bueno, yo te había comentado en algún momento de mi historia. Yo soy divorciada, me divorcié a los 32 años, era muy joven, tenía un hijo de 4 años. Yo lo veía tan pequeño y yo decía, ay Dios, qué miedo. ¿Y si después me despiden del trabajo y no tengo cómo mantenerlo? ¿Y si pasamos hambre? ¿Y si no vuelvo a tener ninguna pareja? ¿Y si hay un accidente, yo a quién le voy a avisar? Y sí, y sí, y sí. Gracias a un jefe que yo tenía en ese momento, una persona muy sabia, que un día me encontró llorando en el escritorio y me dijo, pero Cristina, ¿usted qué le pasa? Entonces yo le decía, bueno, es que viera que yo tengo mucho miedo por esto y esto y esto, y le expresé mis miedos. Y él se dio cuenta que muchos de esos miedos venían de la parte económica, de saber si yo iba a tener suficiente dinero o no para mantener a mi hijo, para pagarle los estudios, el colegio, una carrera, etc. Y él me dijo, Cristina, pero usted no es dependiente económicamente de él, usted gana su salario y usted puede mantener. Ah, pues sí, pues sí. Y usted tiene una red de apoyo fuerte, su mamá, sus tías. Ah, no, no, pues sí. Y poco a poco, este jefe mío, a quien de verdad agradezco muchísimo, me hizo caer en cuenta que los miedos que yo estaba teniendo eran miedos completamente irracionales.
miedos que no iban con mi realidad. Sencillamente estaba aferrado a algo distinto, que era estar sin pareja, y por eso todo mi organismo decía miedo, 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 y todo me saltaba. Luego, ya cuando mi hijo creció y todo, hoy por hoy mi hijo es un muchacho muy sano, tiene 19 años, pero conforme lo vi crecer, me pasó lo que le pasa a muchísimas madres que sé que me están oyendo en este momento, y era los miedos cuando se enfermaba. En el caso mío, tuvimos una situación específica que se metió a unas cavernas donde a veces hay murciélagos y a donde inhalas el excremento del murciélago se te produce unos hongos en los pulmones y le da una neumonía horrible. Y ahí fui completamente atacada por el miedo. El miedo en el momento era lógico, tenía calenturas altas, estábamos en el hospital, estaba internado. Poco a poco se fue recuperando, gracias a Dios. Pero yo seguía con miedo. ¿Y si vuelve el asunto? ¿Y si le vuelve a dar? ¿Y si le deja los pulmones muy, muy débiles? ¿Y si? Entonces ahí ya caí en los miedos irracionales, de esos que digo yo que son los que tenemos que contrarrestar de alguna forma. Porque hay miedos, y aquí caemos en algo muy importante, que son lógicos, ¿verdad? Y nos acordamos del ejemplo que siempre nos ponían de el león que te ataca en la selva y corre detrás de ti. Y tú sales huyendo y sales muerta del miedo y te vas a subir en un árbol o vas a ver qué haces con tal de irte de la cercanía del león. Pero nosotros vivimos muy pocas situaciones de ese tipo en nuestra vida real. La mayoría de nuestros miedos son miedos que la mente nos fabrica. Por ejemplo, miedo a que en 2 meses me enferme y me muera. Sí, claro, eso puede pasar. Todos vamos a morir. Pero no puedes dejar de vivir el hoy por lo que pueda pasar en algún momento dentro de 2 meses, 3 meses, 1 año. ¿Y si salgo a la calle y me asaltan? Sí, claro, eso también puede pasar. Pero no vas a dejar de salir, ir al supermercado, ir al trabajo, hacer todo lo que requieres, porque te pueden eventualmente asaltar, ¿verdad? Llega un momento en que hay que medir si son miedos racionales o miedos no racionales. En ese sentido, es importante que entendamos que el miedo es una emoción más. Hay que aprender a normalizarla, entre comillas. No quiere decir que es normal vivir con miedo, lo que quiere decir es que es una emoción como cualquier otra, como la alegría, como la ira, como la cólera, la frustración, la felicidad. Es una emoción, dispara una serie de cositas en nuestro cuerpo, hormonas, secreciones, etcétera, pero tenemos que aprender a vivirlo, gestionarlo y dejarlo pasar. No pretendamos jamás que los miedos no existan. Los miedos siempre van a estar ahí porque siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber cosas nuevas. Lo que sí podemos hacer es aprender a gestionarlos, aprender a pasarlos y poder seguir detrás de esas cosas que queremos. He sabido que todas las personas sentimos miedo, incluso las personas de mucho éxito, cantantes, actrices, artistas, las personas que hablan en público. Y ojo, hablar en público es uno de los miedos que la gente más te dice cuando hace una encuesta de cuáles miedos son los que se apoderan de ti. Hablar en público es uno de los que más se menciona. Bueno, se sabe que la gente que vive en eso también siente sus cosquillas y sus cosas antes de entrar al escenario, antes de tomar la palabra. Eso no desaparece nunca, pero ellos aprenden de diferentes formas a gestionarlos. Entonces, te repito, todas las personas sentimos miedo de alguna forma. Habrá gente que diga que no, esa gente se está autoengañando, porque eso es una emoción más de las emociones humanas. Habrá gente que ni siquiera se da cuenta, porque disfraza el miedo con otros sentimientos, por ejemplo, el sentimiento de no tengo tiempo o de que qué pereza hacer tal cosa. No, no es pereza, es miedo lo que tienes de hacerlo. No es que no tienes tiempo, es que no le quieres dedicar tiempo a pensar en eso porque eso te da miedo. Entonces, de una u otra forma, todos siempre sentimos miedo. Ahora, ¿cuáles son las causas de este miedo? ¿De dónde viene el miedo? Bueno, aquí tenemos que hablar un poquitito del cerebro y sus diferentes partes. Hay una parte de nuestro cerebro que es la parte, digamos, desarrollada de forma más antigua, que es la parte reptiliana. Es como la parte primitiva, que tiene una función importantísima que es protegernos de cualquier cosa que nos amenace. Pero esta parte reptiliana vive todavía en la época del león. Entonces, es la parte que te dice peligro y que te pone a tratar de huir o a tratar de enfrentar, ¿verdad?, ante situaciones que son solamente desconocidas para él. No necesariamente son situaciones de mucho peligro, pero con solo que sea algo nuevo, algo que no has hecho nunca,
el cerebro te va a decir, defiéndete, defiéndete, cuidado, cuidado, ¿verdad? Hay otra parte del cerebro que es la parte límbica, que ahí se supone que están alojadas todas las emociones. Y está luego la parte más estudiada recientemente, que es el neocórtex, que es la parte del lóbulo frontal, es la parte donde se supone que está la conciencia y que es la que podemos expandir mediante procesos de meditación. ¿Ok? Muy bien, esas tres áreas están ahí, ¿verdad? Juntas. Como te decía, en la parte primitiva hay muchos miedos de tipo irracional completamente. Tenemos que poner a trabajar nuestra parte frontal para poder medir de forma lógica si esos miedos que estamos teniendo son racionales o no lo son. Porque la parte primitiva te dispara en automático, con la gravedad de que te dispara sencillamente por no conocer cosas. Con solo que a ti se te presente una situación que no has vivido, ya esa parte te dice, cuidado, peligro, y entonces uno se pone en estado de alerta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a gestionar esto. Como te decía, en este momento los riesgos reales de supervivencia son muy pocos. Te puedo poner un ejemplo. Fuiste a hacer unas compras, te cayó la noche, estás en un callejón un poco oscuro mientras vas a tu carro y sientes que alguien te está siguiendo. Bueno, vuelves a ver y en efecto hay dos hombres que te vienen siguiendo, pero bueno, puede ser idea tuya, caminas un poco más rápido, los hombres caminan un poco más rápido, das vuelta en una esquina, los hombres dan vuelta en una esquina. Bueno, en ese momento es completamente normal que sientas miedo. ¿Por qué? Porque estás ante una situación de un peligro que puede ser real. Como te decía, hay otros peligros que son completamente inventados por nuestra mente, ¿verdad? Miedo por un cambio de trabajo, miedo a que la gente no te acepte, miedo a que no te quieran, miedo a que tu marido te dé vuelta, miedo a que los hijos no te tengan confianza. Todos esos muchas veces son miedos inventados por nuestra mente. Dentro de este conocimiento que tenemos que tener de los miedos, es muy importante aprender a identificar cómo reacciona nuestro cuerpo. Todos reaccionamos diferente cuando estamos siendo sometidos a situaciones que nos dan miedo. Alguna gente se paraliza y no puede moverse más. Otros no pueden hablar. Otros tartamudean. Otros se ponen fríos y les sudan las manos. Habrá quienes les dé taquicardia. O sea, todos reaccionamos de diferente forma. Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos para poder identificar que estamos ante situaciones que nos generan esa incomodidad, que nos generan ese eventual miedo. Porque imagínate de la nada, un día, en una reunión de compañeros de trabajo, de un pronto a otro te empieza la taquicardia, te empieza a sudar las manos, y uno podría pensar le está dando un ataque o algo le está pasando y más bien te llenan más de miedo. Pero una persona que se conoce a sí misma sabe que lo que pasa es que en 5 minutos le toca a ella explicar su resumen de la semana y que eso le da muchísimo miedo. Eso la aterroriza y entonces hasta taquicardia le da. Bueno, entonces cuando ya esos síntomas empiecen a verse, tú no te vas a desesperar porque sabes que es que ahorita te toca hablar, respiras profundamente y enfrentas la situación. Entonces es muy importante conocernos y ver de qué forma nuestro cuerpo asume esos momentos de miedo.